Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver el contraste de Jung-Box y el contraste de Box-Pierce. Estos contrastes se realizan para determinar si existe autocorrelación en las perturbaciones o existe autocorrelación en general en cualquier serie temporal. Estos contrastes se realizan fundamentalmente en series temporales, en la metodología Box-Jenkins, pero se puede utilizar aquí también para ver si los residuos de una regresión tienen o no tienen autocorrelación. Es decir, lo que vamos a ver es si los coeficientes de autocorrelación son significativos o no. Si son significativos, significa que existe autocorrelación, y si no son significativos, lo que significa es que es un ruido blanco, es decir, que no hay autocorrelación. Entonces, para aplicar el contraste Jung-Box, vamos a definirlo de la siguiente manera. Tenemos esta regresión, aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, y entonces queremos detectar si hay autocorrelación en las perturbaciones. Como lo vamos a hacer es a través de este contraste, pero teniendo en cuenta los residuos, que sería una forma, la estimación, los residuos es la estimación de las perturbaciones. Bien, entonces obtenemos los residuos U barra, que también lo llamábamos E, y aplico el contraste Jung-Box. Vamos a definirlo y vamos a ver después de dónde viene este contraste. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que los coeficientes de autocorrelación, ρ1 es igual a ρ2, puntos, igual a ρm. Vamos a tomar m coeficientes de autocorrelación de una serie, en este caso los residuos de esta regresión, que tiene n observaciones. M tiene que ser inferior, obviamente, al número de observaciones, que son n. Tenemos n observaciones, que no se nos olviden. N observaciones de residuos. Bien, entonces esa sería la hipótesis nula, que esto fuera igual a 0. Luego, entonces, esto implica que no existe autocorrelación. Es decir, que es un ruido blanco, directamente. Y la hipótesis alternativa es que al menos 1 es distinto de 0. Es decir, que existe el estadístico que vamos a construir, es el estadístico Jung-Box, que es igual a n por n más 2, que multiplica a el sumatorio desde k igual a 1 hasta m, el número de retardos que hayamos considerado, de los coeficientes de autocorrelación al cuadrado, dividido entre n menos k. Y esto se distribuye como un h cuadrado con m grados de libertad. Entonces, el test lo que nos dice es que si es mayor que un h cuadrado con m grados de libertad, lo que tenemos es, con m grados de libertad para un nivel de significación, por ejemplo, de alfa de 0,05 para un nivel de confianza de un 95%, si eso es así, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces lo que tenemos es que existe autocorrelación. Y vamos a tener que el p-valor de esto va a ser menor que 0,05, obviamente. Y si LB es menor o igual que chi cuadrado con m grados de libertad para un nivel de significación, por ejemplo, de 0,05, entonces lo que decimos es que se acepta la hipótesis nula y por tanto no existe autocorrelación. Entonces esto va a tener un p-valor mayor que 0,05, mayor o igual que 0,05. Gráficamente lo vemos rápido. Si tenemos el h cuadrado tal que así, si LB está tal que por aquí, el que hemos calculado, y tenemos que el h cuadrado con m grados de libertad está por aquí, es decir, este valor es el valor crítico del h cuadrado con m grados de libertad, lo que tenemos es, esto es 0,05, el área por debajo de la curva, y entonces tenemos que LB es superior.
es decir, está en la cola. Está en la cola para 0,05. Luego, esto significa que es muy improbable que se cumpla la hipótesis nula, porque está a un nivel inferior de 0,05. Es decir, aquí tendríamos el p-valor. El p-valor vendría dado por esto. Este sería el p-valor, que sería inferior a 0,05. Por el contrario, si nuestra LB estuviera tal que por aquí, lo que tendríamos es que es inferior, si tenemos que nuestra LB es inferior al valor de tablas, lo que tenemos es que la probabilidad es mayor y por tanto estamos en la zona de aceptación. Por tanto, en este caso se aceptaría la hipótesis nula. Bien, aquí el p-valor, ¿cuál sería? Pues el p-valor vendría dado por todo este área azul. Entonces ese sería el p-valor, esa sería la probabilidad. O es una probabilidad mayor que la crítica, que es 0,05, nuestro p-valor sería mayor o igual que 0,05. Entonces se acepta la hipótesis nula. Este sería nuestro estadístico, que está calculado para cada coeficiente de autocorrelación. Por ejemplo, si m es igual a 3, la hipótesis nula que estamos realizando es que ρ1 igual a ρ2 igual a ρ3 igual a 0. Es decir, que no existe autocorrelación, que todos los coeficientes de autocorrelación sean nulos. Es decir, por tanto, no hay autocorrelación. Y la hipótesis alternativa lo que nos dice es que existe al menos uno de ellos, del 1 al 3, al menos uno de ellos, ρi, distinto de 0. Es decir, no significa que si tenemos que aceptar la hipótesis alternativa, eso no significa que ρ3 sea 0. Puede ser 0, o puede ser el 2, o puede ser el 1, o pueden ser los 3. Este es el estadístico June-Box. Bien, luego veremos el Box-Pierce. Bien, esto en los paquetes econométricos lo que tenemos es que la representación de los ROS viene dado aquí, tenemos los retardos, la representación de los ROS es la siguiente. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4. Y entonces la representación de los ROS viene dada el correlograma o la función de autocorrelación. Entonces aquí lo que ponemos es para cada lag, para cada retardo, lo que ponemos es el valor del coeficiente de autocorrelación. Por ejemplo, pueden ser así. Normalmente lo que te ponen es el coeficiente de correlación 1, coeficiente de correlación 2, coeficiente de autocorrelación 3 y te ponen aquí el valor. Aquí te ponen el valor. Como es un coeficiente de correlación, va de -1 a 1. Entonces aquí te pone el valor. Te pone el valor, por ejemplo, 0,5, 0,25 y 0,01, por ejemplo. Y aquí te pone el estadístico June-Box. Te pone los valores del estadístico, que pueden ser los que sean, ¿no? 25, 15 y 18, da igual. Los valores que sean. Y aquí te ponen el p-valor normal, el p-valor. Entonces aquí en el p-valor, si nosotros queremos a un nivel de 0,05, si tenemos p-valor, aquí tenemos el p-valor del primer coeficiente de autocorrelación. Por ejemplo, podemos tener aquí 0,3, 0,30. Aquí podemos tener 0,25 y aquí podemos tener, por ejemplo, pues 0,09. Bien, y aquí os voy a explicar la procedencia de este contraste. ¿Por qué esto es así? Este contraste LB es así. Entonces, para ello se demuestra que la varianza de los coeficientes de autocorrelación es igual a n menos k dividido entre, para el coeficiente de correlación k sería n, que es el número de observaciones, k, que es el orden del coeficiente, y dividido entre n por n más 2. Que esto para n muy grande, esto es
aproximadamente igual a 1 partido por n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que los coeficientes de autocorrelación se distribuyen como una normal de media cero y esta varianza. Bien, pues si eso es así y tenemos m coeficientes de autocorrelación, entonces sabemos que un h cuadrado de m grados de libertad es igual a z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más z de m al cuadrado. Bien, ¿y qué son los zetas? Pues cada una de las zetas, z de i, es una distribución normal estandarizada de media cero y desviación típica o varianza 1. Bien, entonces, si hemos dicho que los coeficientes de autocorrelación se distribuyen como una normal de media cero y esta varianza, o la raíz cuadrada de esta varianza, que sería la desviación típica, entonces lo que tenemos es lo siguiente, que si estandarizamos, bien, pues lo que podemos hacer ahora es a cada coeficiente de autocorrelación, por ejemplo, el coeficiente k, lo que podemos hacer es estandarizar. Como hemos dicho que tiene media cero y esta varianza, lo que podemos hacer es estandarizar y en este caso sería restar la media, pero la media hemos dicho que es cero, y dividir entre la desviación típica. Si esta es la varianza, lo que tenemos es que aquí tendríamos la raíz cuadrada de n menos k dividido entre n por n más 2. Y esto ya sería una normal 0,1. Si le vamos al cuadrado, lo que tenemos esto es rho de k elevado al cuadrado dividido entre n menos k dividido entre n por n más 2. Bien, podemos pasar, esto es igual, podemos subir n por n más 2 al numerador y lo que tenemos es que esto es igual a rho de k al cuadrado dividido entre n menos k. Esto sería una, pero si tenemos que hallar las m, la suma de las m, entonces lo que tendríamos es que esto ya se distribuye como un h cuadrado de m grados de libertad. Si sumamos, esta sería una, entonces si sumamos, esto sería ya un h cuadrado con m grados de libertad. Y si sumamos, lo que tenemos que tomar es el sumatorio. Entonces, como esto es una constante, n por n más 2, multiplicado por el sumatorio de rho cuadrado, rho de k al cuadrado, dividido entre n menos k. Desde k igual a 1 hasta m. Entonces esto ya se distribuye como un h cuadrado de m grados de libertad, que es lo que comparamos con el valor teórico en tablas. Por eso de ahí obtenemos este test. Entonces esto lo ponemos en estimados y tendríamos nuestro test correspondiente. Esto se distribuye, esto ya es el Jumbox. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando n es muy grande, esto se puede aproximar a 1 partido por n. Estamos en las mismas. Bien, si n es muy grande, lo que podemos hacer es igualmente estandarizar rho de k y lo dividimos entre su desviación típica, 1 partido por raíz de n. ¿Vale? Y esto ya es una normal 0,1. Entonces, si elevamos al cuadrado, esto sería rho de k al cuadrado dividido entre 1 entre n, que esto lo subimos arriba y tendríamos n por rho cuadrado de k. Si sumamos las m distribuciones, entonces lo que tenemos es que hay que tomar sumatorio de n. Tomamos el sumatorio, esto es el sumatorio de k igual a 1 hasta m de rho cuadrado. Esto se distribuye como un h cuadrado con m grados de libertad. ¿Y esto qué es? Esto es el estadístico que lo llaman Q en muchos manuales. Este es el estadístico Box-Pierce, que es simplemente una aproximación al Jumbox. Bien, que funcionaría
El contraste de hipótesis funcionaría exactamente igual. Aquí en vez de poner LB, aquí pondríamos el Box-Pierce. Bien, ahora lo que vamos a calcular es si hay o no hay autocorrelación en los residuos en nuestro ejemplo que hemos puesto. Para ello vamos a ir a Excel y vamos a calcular paso a paso estos dos estadísticos y vamos a obtener los mismos resultados que lo que nos proporciona Gretel. Bien, ya estamos en Excel. Aquí tenemos en la columna B el residuo que hemos obtenido en Gretel y lo que vamos a hacer es replicar el estadístico Ljungbox. Y para ello lo que tenemos que calcular son los coeficientes de correlación de orden 1, de orden 2, de orden 3. Vamos a hacerlo hasta orden 5 y para calcular los coeficientes de correlación tenemos que calcular las covarianzas de orden 1, 2, etc. Entonces para ello lo que hacemos es adelantamos la serie de residuos un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. Entonces lo que vamos a hallar es la covarianza entre el residuo y el residuo que ya va a ser retrasado, porque vamos a calcular este por este, más este por este, más este por este. O sea que estamos haciendo el sumatorio del residuo multiplicado por el residuo en el instante t-1. Y entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces esa sería la covarianza de orden 1. Los residuos tienen media cero, por construcción en los modelos de regresión. Luego, por tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el sumatorio del producto de los residuos con el residuo en el periodo t-1, que es lo que tenemos aquí, os acabo de decir. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es la suma producto. La suma producto. Entonces, aquí, en el orden 1, ponemos la función suma producto. Suma producto, que lo tenemos aquí. Y entonces aquí lo que tenemos que poner es B hasta 47, punto y coma, la otra matriz, que va a ser desde aquí hasta C47. Bien, aquí vamos a poner, vamos a darle primero, y entonces aquí tendríamos la suma producto. Entonces esto lo tenemos que dividir entre el número de observaciones que tenemos 46. Estas las ponemos así tal cual. Y entonces aquí tenemos la covarianza que es 461 de orden 1. La covarianza del residuo con el residuo retardado. Un periodo. Entonces aquí lo que vamos a poner es, vamos a poner aquí dólares para anclarlo, porque luego vamos a copiar la fórmula. Entonces hacemos esto y ya tenemos que esto es la covarianza de orden 1. La covarianza de orden 2 sería esta, la covarianza de orden 3, 4 y 5, arrastrando directamente. Entonces ahora, para calcular los ROS correspondientes hay que dividirlo entre la varianza de los residuos. Entonces aquí vamos a poner, este sería el orden 0, que sería como la covarianza de orden 0 de los residuos con respecto a ellos mismos, que es la varianza realmente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el residuo menos la media, pero la media es 0, como digo, elevado al cuadrado dividido entre 46. Entonces aquí lo que tenemos que poner es suma cuadrado. Suma de cuadrados. Esta es la función. Entonces aquí ponemos el rango, aquí ponemos el rango y ya tendríamos la suma de cuadrados. Esto ahora hay que dividirlo entre 46, que es el número de observaciones, y tendríamos la varianza. Bien, ahora que tenemos que calcular el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es la varianza, la covarianza dividido en unidades de varianza. Dividido entre varianza, vamos. Para el caso 0, aquí nos daría 1, ¿no? Sería la covarianza dividido entre la varianza, que esa la vamos a poner fija. Esto va a ser 1. El coeficiente de correlación de una serie con ella misma es 1, es perfecta, siempre es lo mismo. Lo vamos a anclar, entonces ahora ya podemos copiar. Ahora aquí al copiar, aquí estamos copiando esta casilla, todas las demás, y estamos haciendo la covarianza dividido entre la varianza. Entonces ya tenemos los coeficientes de correlación. Entonces ahora vamos a calcular el estadístico Ljungbox. Entonces para ello tenemos que poner esta expresión,
Entonces, este sumatorio lo vamos a poner primero, este sumatorio lo vamos a hacer en la segunda línea cuando calculemos ya directamente el estadístico. Entonces aquí lo que vamos a poner es, vamos a poner aquí n, que es 46, por n más 2, que es 46 más 2, 48, multiplicado por rho cuadrado, que es este, rho cuadrado, hacemos así, rho cuadrado, dividido entre n menos k. Y n menos k dividido entre n menos k. N menos k, n son 46 y k es el orden. El orden que lo tenemos aquí, que es 1, n menos k, que es este. Entonces ya tenemos que esto es el primer sumando, sería 35,005, etc. Entonces, si arrastramos, lo que vamos a tener es, para cada coeficiente, tenemos esta expresión. Esto multiplicado por esto, pero no el sumatorio. Entonces, para hacer el sumatorio, lo que tenemos que hacer es suma de este valor con ese mismo valor. Entonces, ahora anclamos, tenemos que hacer el sumatorio correspondiente, anclamos y ya lo tendríamos. Ahora copiamos hacia la derecha y ya tenemos el estadístico para cada uno de los retardos. Entonces ahora lo que tenemos que ver es si este estadístico para cada uno de los retardos hacen bueno que el rho, es decir, hacen bueno, es decir, que si el rho es significativo o no para cada uno de los retardos. Entonces esto lo tenemos que comparar con el chi cuadrado con los grados de libertad correspondiente 1, 2, 3, 4, 5 y para un nivel de significación, por ejemplo, de 0,05, de lo que sea, ¿no? Entonces, si este estadístico es superior a el chi cuadrado teórico que acabo de decir, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y si es menor o igual, lo que hacemos es aceptar la hipótesis nula, es decir, que son no significativos. En el primer caso serían significativos, en el segundo caso serían no significativos. Pero podemos poner el p-valor. Entonces ponemos el p-valor. ¿Y qué es el p-valor? Pues es la probabilidad que deja a la derecha la chi cuadrado para este estadístico, para el valor de cada estadístico. Entonces, si ese valor es inferior a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y decimos que hay autocorrelación. Y si es mayor que 0,05, decimos que no existe autocorrelación. En el momento en el que un P salga menor que 0,05, decimos que al menos uno de los retardos, hasta el valor que hayamos calculado, es significativo y que por tanto hay autocorrelación. Entonces, lo vamos a ver. Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos que poner distribución chi, que está aquí. Distribución chi. Entonces le damos aquí al asistente y lo que nos dice x, pues x tendría que ser 35 el valor. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea mayor o igual que 35 para grados de libertad que sea 1? Entonces le damos aquí y lo que tenemos es que esto es 3.2 por 10 elevado a menos 9. Esto es prácticamente 0. Luego es inferior a 0,05 y para el retardo 1 este coeficiente de correlación es significativo. Y así para todos los demás. Ya podemos copiar aquí. Entonces aquí lo que tenemos es que todos los ROS son significativos, es decir, el estadístico Jumbox es superior a la chi cuadrado, para un nivel de confianza del 95% o un nivel de significación del 5%. Bien, pues aquí hemos calculado los coeficientes. Y esto es lo que nos tiene que dar, tanto hemos calculado los coeficientes de correlación, el Jumbox y los p-valor. Entonces ahora lo vamos a comparar con lo que nos daba Gretel. Bueno, teníamos nuestro modelo en Gretel,
mínimos cuadrados ordinarios, que era... Teníamos los salarios, que los queríamos explicar con la productividad. Los salarios reales con la productividad. Le dábamos a aceptar y entonces aquí teníamos nuestra regresión. Aquí, según el coeficiente de Durbin-Watson que vimos en otro vídeo, esto nos daba una correlación de primer orden. Bien, aquí lo que podemos ver son los gráficos del correlograma, de la función ACF, de la autocorrelación parcial, autocorrelación y autocorrelación parcial. Nos da el correlograma para 9 retardos, por ejemplo, el correlograma correspondiente de los coeficientes de autocorrelación y los de autocorrelación parcial. En principio no vamos a hacer caso de los de autocorrelación parcial. Entonces, aquí lo que tenemos, aquí nos da el coeficiente de orden 1, que es 0,8446, que es lo que nos daba a nosotros, 0,6752, exactamente lo que nos daba a nosotros, 0,5095, exactamente, 0,38 y 0,3092. Entonces, aquí lo que nos da es el estadístico Q, este es el estadístico Jump-Box. Entonces aquí nos da 35, 57,88, 71,21, 79,15 y 84,30, que es lo que nos salía antes. Por tanto, aquí lo que tenemos es autocorrelación. Bien, aquí tenéis también las bandas de significación. Si se salen de bandas son significativos. Entonces aquí lo que vemos es que, y por eso tenemos las 3 estrellas aquí, porque se sale de bandas. Bien, entonces esas bandas de significación es 2, que es en torno a 2 para un nivel de significación del 0,05 multiplicado por la varianza del coeficiente de correlación de los residuos, que se estima que es 1 partido aproximadamente 1 partido por la raíz cuadrada de n, siendo n el número de observaciones. Si lo hacéis, 1,96 o 2 multiplicado por la inversa de la raíz cuadrada de 46 observaciones que teníamos, nos da en torno a 0,30 o algo así, ¿vale? Entonces esas son las bandas de significación. Bien, podríamos hacer el estadístico, que también se comporta como un h cuadrado con m grados de libertad, el Box-Pierce, que es exactamente este, pero aproximándolo, ¿vale? Para cuando n es muy grande, podemos despreciar n más 2 y podemos despreciar n menos k. Es decir, si n es muy grande, aquí lo que tenemos es que n más 2 va a ser prácticamente igual a n menos k. Entonces esto y esto se cancelarían y tendríamos n, ¿vale? Para n muy grande. Bien, pues sería hacer exactamente lo mismo, incluso más fácil, porque no hay que multiplicar por esto ni dividir, y aquí lo tenemos. Para el Jump-Box no, este sería el Box-Pierce ya directamente, que es muy parecido al anterior y los resultados son casi exactamente los mismos. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejármela en el canal. Si tenéis alguna observación, igualmente podéis dejarla en el canal. Muchas gracias por vuestra atención y para aquellos que no os hayáis suscrito, os animo a que os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.